Muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos en el inicio de actividades de esta cuarta edición del Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural, CIPAC, que como cada año retoma el tema, el diálogo y la discusión sobre la situación del patrimonio cultural que nos atañe a todos. En esta ocasión tendremos la participación de 15 instituciones académicas y culturales, así como más de 40 ponentes que nos van a compartir desde una perspectiva única la visión sobre el patrimonio cultural, las herramientas, los espacios y bajo el lema que este año nos atañe, territorios, espacios y memorias. Espacios entendidos como espacios sonoros, espacios arquitectónicos, espacios urbanos, espacios bioculturales. Entendemos este inicio de sesiones como un diálogo de encontrar la diversidad en las mismas perspectivas y poder tener un modo de comparar y de dialogar con perspectivas distintas, como el caso de las situaciones de otros países, de otras mentalidades y de otros espacios. Y bueno, pues muchas gracias, doctor. Y vamos a dar paso ahora a la presentación del doctor Leonardo Borioli, con el tema El costo del patrimonio, externalidades de la preservación de inmuebles en el Centro Histórico de Guadalajara. Voy a permitirme presentar una breve reseña del doctor. El doctor Leonardo Díaz Borioli es doctor de Filosofía de la Historia, Teoría y Crítica de Arte, Arquitectura y Forma Urbana. Es profesor de la Universidad de Guadalajara y socio fundador, director creativo de la empresa de diseño Estudio 3.14. Ha dictado conferencias y publicado en Asia, Europa, las Américas como académico sus ensayos como Materialidad en la imagen, Espejismos fotográficos en la práctica de Luis Barragán y Lo tácito de lo establecido, una crítica postcolonial de la patrimonialización de las artes populares de México durante el siglo XX, han aportado nuevas visiones críticas a temas canónicos. Como fundador de una de las empresas de diseño más relevantes de México, ha concebido renacimientos de centros históricos como el de Zapopan y Puerto Vallarta y espacios públicos multipremiados como los Malecones de Puerto Vallarta y de Santiago, Nuevo León, así como la Cañada de Palenque en Chiapas. Doctor Leonardo, pues bienvenido y adelante con su tema. Muchas gracias. Em, Bien, voy a compartir entonces pantalla. No sé si ya la pueden ver. Sí, sí, ya lo vemos. Bien. Pues es un honor poder compartir esta visión de la preservación en este seminario y gracias al comité de selección por aprobar mi ponencia. La relevancia de este tema estriba en que una vez legislada una cierta concepción del patrimonio arquitectónico, se establecen leyes de conservación que vuelven estático a dicho concepto con casi nulas posibilidades retroactivas. Y esto va en detrimento de la premisa propuesta por este seminario sobre un patrimonio en evolución. Estructuraré esta ponencia en tres conceptos. Uno, el costo directo de la preservación. Dos, sus externalidades. Y tres, una reflexión final sobre el concepto de la preservación patrimonial. Me disculpo de antemano si sueno tajante, es más por lo breve del texto que por mi manera de entender este tema. El concepto de valor residual de suelo y el concepto de precio al usuario final en un inmueble estructuran este primer apartado del costo directo de la preservación. El valor residual de suelo es el precio que un propietario puede pedir por este suelo en función de lo que se puede edificar encima y suele rondar entre un 10 y un 15% del valor comercial del inmueble edificado. Por ejemplo, si en un predio que tenga una edificación de 500 metros cuadrados se permite edificar 3,000 metros cuadrados, el precio de venta de ese inmueble nuevo sería de 125 millones de pesos, más o menos. O sea que el valor residual del suelo rondará los 13 millones de pesos. O sea, el propietario de ese suelo tiene un suelo de valor de 13 millones de pesos. Ahora bien, si este mismo predio se encuentra en una zona de protección patrimonial y o
la finca de 500 metros cuadrados fuese de valor patrimonial protegida por ley, puede ser que se impida o se limite la cantidad de edificar. Vayamos al extremo que la legislación solo permitiese la restauración de esos 500 metros cuadrados y suponiendo el doble de valor comercial por metro cuadrado por su aspecto simbólico, el valor comercial de dicha finca sería de 50 millones de pesos en lugar de 125 y el valor residual del suelo sería de 5 millones, generando una pérdida patrimonial para el propietario de 8 millones de pesos. Este es un costo directo para el propietario del predio. Entre estos dos extremos de blanco y negro, obviamente existen muchas escalas de gris, y las administraciones públicas de Jalisco han transitado exitosamente en ellas para mediar los intereses del bien público y el bien privado. Sin embargo, al día de hoy, para un propietario de una finca en nuestra ciudad, la clasificación patrimonial supone, objetivamente, una pérdida de su patrimonio, con lo paradójico que este enunciado pueda sonar. Ahora bien, para el usuario final, quien adquiere una fracción de un bien inmueble en un predio patrimonial o en una zona patrimonial, a menor densidad, mayor precio. Con la excepción de polígonos muy singulares, las zonas de mayor densidad de la ciudad, los desarrollos de vivienda vertical de interés social, son los más asequibles. Esto genera que entre menos metros cuadrados la legislación de protección patrimonial permita edificar en un predio, mayor será el precio de esa vivienda. Si a este cálculo le sumamos los costos de restauración de inmuebles históricos, el precio al usuario final se eleva aún más. Para muestra, un botón. Este inmueble en la calle de López Cotilla se restauró gracias al riesgo del capital de una empresa inmobiliaria que apostó por el rescate de un inmueble patrimonial con un nuevo modelo de negocio basado en renta y no en venta en un polígono experimental. Y aún con todos estos riesgos incurridos por un interés legítimo y loable en nuestra ciudad, el resultado es un inmueble que no puede ser asequible para la población general por la combinación de costos de remodelación, imposibilidad de demolición y baja densidad. Solo nómadas digitales, extranjeros y alguna población local de niveles económicos B más y A, los más altos, podrán acceder a esta vivienda y el caso contribuirá a la gentrificación del centro histórico. Por otra parte, también en el centro histórico de Guadalajara existen terrenos que fueron demolidos antes de esta legislación, produciendo terrenos baldíos, predios con edificaciones sin valor histórico, artístico ni ambiental, que sí han permitido el reciclaje de la ciudad, al ser densificados y por lo tanto ofrecen bienes inmuebles a precios asequibles. La paradoja es que sea la falta de patrimonio lo que hace asequible al centro de Guadalajara. Ahora bien, donde sí existe patrimonio, hagamos un cálculo rápido. Por cada 12,000 predios que estén en el caso de ese ejemplo de la casa de 500 metros cuadrados, que es solo una fracción de los predios en el polígono de protección A y B de la ciudad de Guadalajara, la pérdida de valor patrimonial es de 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. Para escalarlo, es el costo de 3 líneas número 3 de Guadalajara. Y la ciudad, claro, deja de recabar predial anual por este valor. La ciudad pierde recursos y los privados tienen una legislación que constituye el mayor caso, tanto en Guadalajara como en toda América Latina, de expropiación indirecta o de facto generado por el Estado mexicano o los otros países latinoamericanos en el siglo XX. Patrimonializar significa una pérdida patrimonial. Esta expropiación silenciosa no ha recibido la suficiente atención ni análisis crítico por parte de la academia, ni del sector público, ni de la iniciativa privada. Pasemos ahora a la segunda parte de la ponencia, las externalidades o costos escondidos de la preservación. La ciudad densa, la que se recicla y se reedifica, es la ciudad más sustentable porque consume menos territorio para la misma cantidad de personas. Si todos viviéramos en una casa de 2,000 metros cuadrados, Guadalajara llegaría hasta Tequila. Si todos viviéramos en un departamento, Guadalajara no rebasaría el periférico.
Una ciudad más densa tiene más densidad de equipamientos, más escuelas, clínicas, centros culturales y mercados por hectárea. Los ciudadanos nos tenemos que mover menos distancia para llegar a ellos. En una ciudad más densa, con menos luminarias, encendemos la ciudad, con menos policías damos seguridad, más ojos ciudadanos están sobre el espacio público. En una ciudad más densa, los camiones de basura recorren menos, consumen menos energía y contaminan menos para recoger la misma cantidad de basura. En una ciudad más densa, el ayuntamiento cobra más dinero por hectárea por concepto de predial y debe mantener menos espacio público. Y en términos de infraestructura de agua, drenaje y electricidad, es más eficiente menos distancias de tubos y cables más anchos que más distancias de tubos y cables más delgados. Finalmente, una ciudad densa tiene menos tráfico. Repetiré esto porque es muy contraintuitivo. Una ciudad densa tiene menos tráfico. Al no tener densidad, la ciudad se expande y el transporte público se vuelve ineficiente o infactible. Si no hay densidad, nos alcanza para mototaxis. Si hay mucha densidad, nos alcanza para un metro y nos debemos de mover menos distancia. Aunque hay estanterías enteras de evidencia científica de estas premisas, hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos por un momento dos premisas. Primero, que el nivel de preservación de la ciudad de Guadalajara se hubiera limitado a fincas de valor histórico y artístico relevante. Y segundo, que aceptáramos la convivencia de la ciudad vertical y horizontal, que aceptáramos un edificio moderno de 25 pisos a un costado de una finca de patrimonio de patio central. Una tensión visual, digamos, extrema, una confrontación. Con esto, toda la vivienda edificada en Tlajomulco la pudimos haber realizado en el centro de Guadalajara, en lugar de aquí. La ciudad, la calidad de vida de cientos de miles de tapatíos y la unión familiar entre ellos serían mayores. Este escenario de una Guadalajara densa lo imaginaron de hecho los urbanistas en 1980 y lo aprobó el Congreso del Estado en esa misma década. La propuesta, en grosso modo, era que los actuales 5 millones de tapatíos vivieran en el interior del periférico de una manera más densa. La modificación constitucional al 115 constitucional, impulsado por el presidente de Gortari, impidió que esto sucediera. Pero ¿qué perdimos al no haberlo logrado? Aquí unos datos. Los ciudadanos que viven fuera del periférico gastan 6 millones de pesos diarios de más para moverse y llegar a sus destinos con la subsecuente contaminación y falta de convivencia que esto conlleva. Por expandir la ciudad, talamos un bosque del tamaño equivalente a 83 bosques de los Colomos. Impermeabilizamos tanto suelo que impedimos una cantidad de recarga a los mantos freáticos equivalente al consumo anual de agua de esta ciudad. Y perdimos suelo de cultivo que podría dar 1 kilo de tortilla diaria para cada familia de la urbe. Finalmente, las calles que tuvimos que edificar, calles que tienen agua, drenaje, electrificación, recolección de basura, iluminación y seguridad municipal, tienen una distancia equivalente a la que separa Guadalajara de Anchorage, la capital de Alaska, que prendemos además todas las noches. El costo de estas calles ya nos hubiera alcanzado para tener 8 líneas de metro que prevé el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de esta ciudad. Mientras que esta expansión no sucedió en sí misma, solo por una política de protección al patrimonio, la patrimonialización de los centros históricos y barrios tradicionales sí impidió la posibilidad de reciclar la ciudad de una manera más contundente. Paso ahora al tercer punto, una breve reflexión final. ¿Por qué la patrimonialización? La patrimonialización de bienes inmuebles es habitualmente llevada a cabo por élites culturales con poca representación de la sensibilidad popular general. La historia es, uno, la preservación del patrimonio es un fenómeno moderno iniciado en Viena. Dos, la preservación tomó relevancia por el trauma europeo, no americano, de la destrucción de los nazis durante la Primera Guerra Mundial. Aquí Lovina y aquí la biblioteca que perdió miles de incunables. Posteriormente, se consolidó como una política de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente se estableció como una herramienta geopolítica neocolonial a través de la UNESCO. Y este no es un argumento mío, es un argumento ampliamente publicado. Este segundo punto constituye la
culturalización de la preservación, un fenómeno de ejercicio discursivo geopolítico llevado a cabo por el norte global y que hunde en la categoría de barbarie a todo aquel que no preserve. Doy solo 2 ejemplos de este fenómeno. La intrusión occidental en Egipto, desde la construcción de la presa de Asuán hasta el actual crédito japonés de $400 millones para la construcción de su recientemente inaugurado Gran Museo de Egipto, es un ejercicio geopolítico de poder del norte global sobre Egipto. El segundo ejemplo es la crítica occidental de la destrucción de Palmira o de los Budas de Bamiyan, que fueron condenados por Occidente y cuya crítica misma fue utilizada por Abdul Salam Saif, embajador del Talibán en Pakistán, para develar la perversa mecánica de este discurso geopolítico preservacionista que pone el valor de los monumentos arquitectónicos patrimoniales por encima de las vidas humanas que se estaban perdiendo. Y 3, Latinoamérica hizo suya, sin conciencia de esta dinámica geopolítica neocolonial, la visión preservacionista de la UNESCO, hoy elevada a ley por un ejército de funcionarios locales y académicos entusiastas del tema. Este último caso todavía pendiente de abordar por parte de la historia, teoría y crítica de la arquitectura y la forma urbana. En pocas palabras, no es conveniente dar por sentado que debamos evitar derribar muros de adobe o cornisas de cantera o muros de sillares, sin antes una revisión crítica pendiente del concepto mismo de la preservación patrimonial mediante leyes y reglamentos en el campo arquitectónico y urbano que nos impiden reciclar nuestras ciudades hacia realidades más justas, más ambientales y más financieramente factibles. Muchas gracias.